Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. En el episodio de hoy quería hablar sobre materiales que no son lycra para tu vestuario, porque como se acerca fin de año y se acercan las muestras de los estudios o producciones para el verano, me parece que es una buena idea para orientar esa puesta en escena que se quiera presentar en los próximos meses y dar una mano también como a la elección de materiales en cuanto a los personajes que se quieran presentar. Como dije en el episodio anterior, los personajes se basan en la historia que queramos contar y se diseña para esa producción en base a ese personaje y en lo que se quiera contar. Y es algo muy importante tener en cuenta porque precisamente teniendo en cuenta estos personajes va a venir la elección de las formas, del color, de los materiales, como vamos a hablar ahora. Y es algo que ayuda a que esa puesta en escena tenga sentido y es muy importante la elección de los materiales para que ese universo tenga sentido y no haya una disonancia visual o una desconexión para el público cuando esté mirando ese espectáculo. Primero quería arrancar con que se puede usar cualquier material para hacer un vestuario, no necesariamente tiene que ser tela, sino que al ser vestuario y ya hablando más para lo que es teatro, como la distancia es un elemento a favor porque el escenario va a estar bastante más lejano al espectador, podemos usar materiales no convencionales como pueden ser latas, sachets, cristales. Sí nos ayuda a contar el personaje, de por qué es innovador usar un material que no es tela, nos va a dar un plus en el escenario porque tal vez ese material no ayude al personaje. Vuelvo a lo mismo, tener en cuenta mucho de lo que queremos contar y a qué va a apuntar esa historia. Y en caso de que trabajemos con tela, es muy importante también tener en cuenta que existen 3 mundos dentro de las telas, que es importante saberlas y conocerlas, más allá de que vos no vayas a confeccionar o realizar esos vestuarios. Porque cada mundo de estas telas tiene sus particularidades, tienen sus características y nos van a ayudar a potenciar o no las cosas que queremos ver en el escenario. El primer mundito son las telas de punto. ¿Qué quiere decir esto? Son telas que están tejidas con un solo hilo y que tienen mayor elasticidad tanto de ancho como de largo, y eso puede ser un desafío para la gente que va a confeccionar o a hacer la moldería más adelante. El segundo mundo es el tejido plano, son las telas planas que se construyen a diferencia del primer mundo con un hilo que atraviesa en forma horizontal y otro que es en forma vertical. Y eso se va escalando y va generando la tela como la conocemos. A diferencia del anterior, por más que se trabaje con hilos que sean elastizados, no van a estirarse tanto como el primer grupo y por lo general si tiene una cierta elasticidad, por lo general se va a dar de forma de anchura y no de largo. Igual puede haber excepciones, pero por lo general solo va a estirar de ancho. Y el tercer mundo son las telas no tejidas, que son todas esas telas que no tienen hilos y que se forman a través de procesos o químicos o de calor que van a formar la lámina, la tela como la conocemos, y no vamos a ver cómo están conformadas. Acá entran los casos de la friselina, el cristal, el polar. Son todos materiales que pasan por procesos para formarse como tela, pero no vamos a ver tan claramente cómo están formados por hilos. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Como adelanté al principio, las telas de punto van a tener una elasticidad mayor que los otros dos grupos y eso se va a traducir en la moldería y después en el calce de la persona que vaya a usar esos vestuarios. Porque al tener un porcentaje de elasticidad mayor a los otros dos grupos, eso se tiene que traducir en la moldería para que tenga un calce lo más al cuerpo, si se quiere. Puede ser que el diseño no sea al cuerpo, pero aún así va a tener cierta elasticidad que hay que tener en cuenta si queremos tener cierto elemento visual después en el escenario. Las telas de punta por lo general son telas que se usan para que vayan al cuerpo y acompañen los movimientos de una manera más como una primera piel, es decir, como que quede bien cerca al cuerpo,
Y eso va a dar un elemento visual diferente a si es algo más suelto y grande, por decirlo de alguna manera, como es con un tejido de plano. Volviendo a la moldería, en la moldería se tienen que tener en cuenta las reducciones de cuánto estira este material si queremos tener un diseño al cuerpo. Por ejemplo, tengo un terciopelo que estira 2 centímetros. ¿Cómo me doy cuenta que estira 2 centímetros? Por ejemplo, tenemos esta tela de terciopelo de punto. Y como ven que estira, hay que saber cuánto estira para poder sacar una reducción y por eso pasarlo a las medidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es así. Primero vamos a medir con 1 centímetro del inicio 10 centímetros. Vamos a acomodar el centímetro para que nos marque y vamos a sostener de un lado y del otro. Vamos a estirar hasta que deje de deformar. Si yo estiro así, ya se me deforma demasiado la tela y se pierden los brillitos en este caso. Entonces tengo que buscar como un punto medio sin que se deforme demasiado. Como ven, acá marca 13 centímetros. Y cuando suelto, vuelve a los 10 centímetros. Entonces, esta tela tiene un porcentaje de estiramiento de 3%. Entonces, por ejemplo, yo tengo un contorno de busto de 90 centímetros, tengo que dividir 90 dividido en 1,3. Y ese resultado, que es 69, ese va a ser mi nuevo contorno a la hora de marcar la moldería. Bueno, si vos no vas a la moldería, esto no te importa, a menos que en la prueba de calce veas que te estira mucho o te estira muy poco, y es algo que se puede corregir y realmente no es tan grave si te sobra tela, ¿no? Si te falta, ahí sí es un problema. Me pasó que en uno de mis primeros trabajos me habían contratado para hacer unos catsuits para un grupo de tango y yo me había olvidado de hacer las reducciones en la moldería y después en la hora de la prueba de calce a todo el mundo le quedaba grande de todos lados. De todos lados no, de largo le quedaba bien porque solo estiraba de ancho, pero sí les quedaba como súper grande de ambos lados porque estiraba creo que, no sé, 2 centímetros y les quedaba grande de ambos lados. Que después lo pude arreglar marcando por dónde les tendría que quedar y haciendo los ajustes necesarios. Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta si vamos a trabajar con telas de punto. No olvidar las reducciones a la hora de armar la moldería y después tenerlas en cuenta a la hora del calce. Porque también puede pasar al contrario, que hagamos reducciones de más y les quede chico. Y si queda chico ahí ya es un problema mayor porque va a afectar a la funcionalidad de la persona. Y en caso de que sea un vestuario para danza, ese bailarín se va a sentir muy incómodo en el escenario y va a estar pensando más en el vestuario que es lo que tiene que hacer, entonces no va a cumplir su función. Y el bailarín va a estar incómodo y no va a poder disfrutar su momento en el escenario. Entonces hay que tener muy en cuenta a la hora de trabajar con tejido de punto en las reducciones y tenerlas muy presentes. Y en caso de que se haga una prueba de calce, yo lo que hago es tal vez no hacer reducciones monstruosas. Si estoy entre 2 medidas, siempre elijo la más chiquita, para que después en la prueba de calce se pueda hacer un ajuste más al cuerpo y no estirar de más la tela y que se adecue correctamente al cuerpo del bailarín o bailarina que vaya a usar ese vestuario. En cambio, los tejidos de plano no usan reducciones, pero existen las pinzas. En la moldería de punto no existen las pinzas porque ya tenemos las reducciones y la tela se va a adecuar al cuerpo de manera más natural. En cambio, como el tejido de plano no estira, sí o sí tenemos que tener en cuenta las pinzas de busto, de detalle, de correcciones de escotes, de hombros, de sisas si necesita. Estas pinzas van a ayudar a que la tela se adecue al volumen del cuerpo y tenga un calce más natural y la tela se adapte mejor al cuerpo
La ventaja de las pinzas y de trabajar con tejidos planos es que son telas mucho más estables que las tejidas de punto, y estas pinzas no solo son de entalle, sino también pueden ser parte del diseño a través de recortes, de alforzas, de pliegues. También se puede hacer en tejido de punto, pero no quedan tan bien visualmente como cuando son tejidos que no se estiran, porque la caída de las telas son diferentes y tienen diferente peso. Y ahora te voy a dar un par de ejemplos como para ejemplificar mejor la parte de la explicación y tal vez te puedan orientar a la hora de elegir materiales para tus proyectos. El primero es el terciopelo, que podemos encontrar tanto de punto como de plano. Esta es de plano, ¿no? Entonces, no sé si se ve que no estira prácticamente nada de ningún lado. Esta es un terciopelo, pero que es de punto. ¿Ven la diferencia? Sí estira. Bueno, de alto no estira, pero de ancho sí estira. Entonces, si vamos a usar esta tela, es necesario que la moldería tenga reducciones para el terciopelo de punto. Otra cosa a tener en cuenta de ambas es que es muy importante la dirección de los moldes a la hora de cortar, porque al tener pelo nos va a marcar la dirección en cuestión de color. Esto es súper delator en el escenario y nos va a generar un vestuario de mala calidad, porque piensen que en el escenario las luces son mucho más intensas que cualquier otro foquito que tengamos en casa. Entonces, si algo está mal cortado o está mal terminado o mal cosido, como quieran decirle, en el escenario va a ser el error que salte a la vista y nos va a generar un vestuario de mala calidad. Otra tela que podemos usar es el satén, que también podemos encontrarla de tejido de punto y de plano, y van a tener casi las mismas características que con el terciopelo, que uno va a estirar más que el otro. Y lo importante de esto va a ser el peso. Esta es elastizada, pero no va a estirar tanto como esta. Bueno, esta solo estira del ancho. Pero se ve la ligereza de ambos. Este es un muy buen material si se quieren hacer vestidos. Y son telas que quedan muy bien en el escenario porque su brillo natural ayudan a que las luces reflejen de manera diferente y genere cierta visual en el escenario que queda muy lindo. Después tenemos el lurex. Es esta tela finita que, como ven, es bastante transparente y que por lo general yo suelo usarla con una forrería en las partes más íntimas para darle seguridad a la bailarina o al bailarín. Si se busca una visual un poco más de mostrar la piel, ayuda un montón, y al tener brillo ya le da como también otra impronta al escenario. También sirve el micro tool para cumplir la misma opción, pero no tiene tanto brillo como el lurex, pero sí cumple esta función de que es elastizado, tiene cierta transparencia y que queda muy lindo en el escenario, porque es como jugar a se ve pero no se ve, y es algo que llama mucho la atención. Tanto el lurex como el micro tool hay que tener en cuenta las reducciones, y es solo tejido de punto, no viene en tejido de plano. Por otro lado también tenemos el voile, que es esta tela transparente que por lo general uso común, se usa para cortinas, pero que en el escenario queda muy bien porque al ser una tela de poliéster tiene como un brillo natural que con los cenitales queda muy lindo y es como cierta liviandad y brillo al espectáculo. Es una tela súper liviana. Y lo importante de esto es que esta tela viene de 3 metros de ancho. Por lo general las telas vienen de 1,50, a veces un poco menos en las de punto, pero por lo general el estándar es 1,50. El voile, al tener 3 metros, es el doble y nos ayuda mucho a la hora de poder hacer polleras largas y que tengan mucho vuelo, porque al ser una tela liviana simplemente la tela cae de manera muy sutil y hermosa y queda muy bien en el escenario.
Parecido al voile están las gasas. En las gasas vamos a conseguir como mucha más variedad y depende de lo que queramos para nuestro personaje, nos vamos a poder nutrir de esas características. Porque de gasas podemos conseguir gasas muselinas, gasas estampadas, gasas tornasol, y que cada una tiene un brillo o una composición diferente que si buscamos variedad en escena, usar diferentes gasas puede ayudar mucho a la visual. Y al igual que el voile, es una tela liviana que también puede funcionar para polleras. Tanto el voile como la gasa son telas de plano, no estiran, hay que tener en cuenta eso. Pero ambas funcionan mucho cuando queremos tratar con coreografías lentas o si queremos pensar en personajes como más concretos como las hadas, estas telas acompañan mucho a su eteriedad, a fingir que no son de este mundo, y realmente es un material que acompaña mucho a ese personaje y funciona muy bien en el escenario. Después otra tela que también uso mucho es la gabardina o el tropical mecánico, dependiendo del presupuesto que haya, pero la verdad son telas que son bastante parecidas, salvo que el tropical mecánico usa más poliéster y tiende a ser más fino la gabardina, pero ambas telas son telas de tejido plano que no van a estirar, funciona muy bien para lo que son chaquetas, pantalones, shorts. Y lo bueno de ambas telas es que podemos conseguirlas en muchos colores. Creo que es una de las pocas telas que realmente hay como 30 colores que podamos conseguir. Y ayuda mucho a esta cosa de si queremos trabajar con varios colores en el escenario, pero no conseguimos de la misma tela. Porque hay veces que al combinar textiles no estiran de la misma manera o no son compatibles. Entonces, a la hora de la prueba del calce o en el escenario pueden generar cierta fricción y puede llegarse a romper el vestuario o limitar los movimientos, que es algo que no queremos que pase. Y la última tela que voy a recomendar es la microfibra, que la podemos conseguir también tanto en punto como en plano. Y a mí particularmente me gusta trabajar mucho más con la de plano porque al igual que con el tropical mecánico hay un montón de variedad de colores, es una tela fácil de manejar y queda muy bien en el escenario. No llega a ser una tela muy cara y tiene diferentes acabados, que puede ser más lisa, más gamuzada, más texturizada. Y también lo más importante es que se puede tratar con diferentes materiales después, que puede ser glitters, vinilos, pedrería, y es como una tela muy linda para eso. A mí particularmente me gusta mucho trabajarla para mis vestuarios y sé que hay gente que no está de acuerdo, pero al ser también una tela bastante barata, ayuda también al presupuesto. Entonces, ¿qué podemos hacer con todos estos materiales? Prácticamente lo que queramos para nuestros vestuarios. Hay que saber utilizarlos, eso sí. Si van a contratar a alguien para que realice sus vestuarios, tengan en cuenta que hayan trabajado previamente con tejidos de punta o con tejidos de plano, que sepa resolver ciertas cosas improvistas que puede pasar, tipo cualquier material sirve, pero la persona que contrata tiene que saber poder resolver inconvenientes. Puede ser que está aprendiendo, puede ser que no, pero que les den como una respuesta que los mantenga contentas a ambas partes, ¿no? También me gustaría decir como que no tengan miedo a combinar materiales, porque entre la combinación tanto de tejido de punto como tejido de plano, se pueden lograr diseños muy copados y que en el escenario levanten mucho la visual. Pero eso sí, no elijan textiles que estiren, no sé, un 5% y otro que no, porque claramente ahí va a haber un choque que no va a funcionar. Pero que sí elijan textiles que si van a estirar, que estiren relativamente parecido para que no haya tanta fricción. El combinar materiales para generar transparencia, para generar cambio de colores o de estampas, ayuda mucho a que los personajes tengan vida y que se sienta que ese vestuario está pensado como para ese universo. Lo mismo después, si se le quiere agregar
galones, peredrías, mostacillas, que sean telas que no sean ni muy gruesas ni muy livianas, que puedan aceptar y que sean una buena combinación para lo que venga después. E incluso si no se tiene mucho presupuesto para las terminaciones posteriores, tal vez convenga poner un poco más de plata para textiles que ya estén preparados, que ya tengan cierto brillo, si es lo que se busca para el personaje, porque tal vez una tela lisa ya es suficiente, pero si nosotros consideramos que para nuestro proyecto en su diseño necesita tener cierto brillo, cierta visual más potente que una tela lisa y no hay tanto presupuesto, tal vez sí convenga elegir telas que ya estén preparadas y nos saltamos el paso posterior después de agregarle pedrería o vinilo o lo que sea. Elegir telas ya trabajadas, que ya vienen compradas así de fábrica, nos pueden ahorrar mucho de tiempo de la producción y por lo general en el escenario quedan lindas. Igual todas estas elecciones tengan en cuenta el personaje y lo que quieren contar en el escenario, porque si ustedes elijan una tela muy brillosa, muy elaborada, llame demasiado la atención y su personaje no lo necesita, no lo requiere, es tal vez un gasto de presupuesto que no tiene sentido. Elegir también los materiales en base al personaje ayuda a poder tomar decisiones para el proyecto y no tanto para lo que queramos como persona física, como dije en el episodio anterior. Así que espero que te haya gustado este episodio, espero que te haya ayudado y cualquier cosa, si necesitas una diseñadora que te oriente, puedes escribirme por redes, que las dejo acá abajo, y te puedo asesorar en cuanto a materiales. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima.